¿Cómo están y bienvenidos a un nuevo podcast de Trujillo Limpio? El tema que hoy nos convoca es el narcisismo. Y para ello contamos con la gratada presencia de la magíster en Psicología Educativa María Laura Cueva. María Laura, bienvenida aquí a Muy, Trujillo muy Limpio. buenas tardes, Roger, por darme la oportunidad en este espacio de Trujillo Limpio para poder hablar acerca de este tema, narcisismo, que está últimamente muy sonado y podría decir y usar este término coloquial muy manoseado, ¿no? Hay que Manoseado, desmitificar, ¿no? se puede decir, sí, se está ¿Qué es? usando mucho, ¿no? Se está Se está usando mucho usando el demasiado término y y es como dices, bueno. a ver, nos vas a explicar por qué es manoseado, qué es básicamente el narcisismo, Ujú. ¿no? Para tener una idea clara y desarrollar el tema. Ok. El narcisismo, ¿por qué hablamos de narcisismo como trastorno de personalidad? Cuando una persona, hay una diferencia entre rasgos de personalidad y trastorno de personalidad. Cuando ya pasa de ser rasgo a ser trastorno de personalidad. Mm. Cuando empiezas a estar, te limita para ciertas cosas. Si hablamos de narcisismo y nos centramos en narcisismo, definitivamente estas personas están limitadas con su entorno social. No desarrollan las habilidades sociales como se deben desarrollar Ujú. y no cuentan con una inteligencia emocional necesaria como para mantener estas relaciones sociales. ¿Cuáles son entonces los rasgos, las características de una persona Ok, narcisista, ¿no? cuando ¿Cómo las vamos a podemos hablar de identificar? narcisismo, claro, tenemos características muchas, pero abreviando. Ujú. Una de las características principales de una persona que sufre del trastorno narcisista son sus aires de grandiosidad, ¿no? Mm, Primero que nada. un Personas egocentrismo súper muy elevado, inflado, muy, ¿no? muy elevado. Claro, un ego muy inflado, Y ve a todos por debajo. por debajo del nivel, por debajo Exacto, del ¿no? suyo, Sí. supuestamente. Una segunda característica son personas con una competitividad agresiva, ¿no? Una competitividad ¿Cómo se anormal. manifiesta esa agresividad? Agresividad, por ejemplo, distinto a la persona resiliente o distinto a las personas que son competentes porque se están centrando en metas que sí son saludables para ellos y para la gente que los rodea. El narcisista no. El narcisista es competitivo, pero dañando al resto. Es como decir, piso cabezas de cualquiera con tal de llegar Llegar a mi a meta. su meta. No le importa hacer daño. Ujú. Entonces, estamos hablando de una competitividad ya a nivel agresivo y egocéntrico, ¿no? Tercera, Esa es la agresividad, exacto. entonces, hacer daño no le Ajá. importa con tal de alcanzar sus objetivos. Exacto. Como tercera característica, hablamos también de un egocentrismo, ¿no? Mm. Todas las personas tienen que Girar girar alrededor de ella. alrededor de ellos, ¿no? Sentirse admirados, Admirados todo el sentirse tiempo, ¿no? halagados. Halagados, están en esta constante de aprobación social. Mm. A todos nos gusta ser elogiados en algún momento, pero ellos lo tienen de una forma exagerada. Incluso buscan personas de un nivel de repente socioeconómico un poco más bajo que ellos para que puedan también elevarle más el ego, ¿no? Entonces están buscando como que esas personas vitaminas para robarle también la energía. Es por eso que ver a narcisistas relacionados con personas empáticas casi siempre van a ir de la mano en el sentido porque ellos buscan. Y en algún momento, definitivamente, por más que están todo el tiempo con esta falsa personalidad de personas encantadoras, de personas atentas, de personas muy, muy amables, en algún momento sí se les cae la máscara, Entonces, ¿no? si alguna de estas personas Mm. alrededor de a quienes llamamos narcisistas, no encaja, es decir, no encuentra en ellas la respuesta de ser esta persona narcisista admirada, halagada, elogiada, tiende a marginarlas, tiende a sacarlas de su entorno. Exacto, porque otra característica de la persona narcisista, ¿no? Que ellos te dan un amor, supuestamente, te brindan amor, pero es un amor condicionado. Si la otra persona, sea su pareja, en relación amical, ¿no? En cualquier tipo de relación que ellos mantengan, el amor que te brindan es con un interés personal. Cuando de repente tú haces una retirada de lo que ellos realmente desean, entonces también te retiran su amor. No hay un amor real, no hay una entrega, ¿no? Mm. Desinteresada. Sí, y se está hablando mucho, y nos decías al principio, Ya. que se está manoseando el El término, el término. término. ¿Por qué? Porque de repente hablamos de muchas personas, sobre todo las conocidas, Ujú. públicas, en la política, en el Sí. mundo de la farándula, de las artes, en fin,
justamente por eso es que el Se término se está, está mal claro, usando. se eh, está usando mucho y se está también de alguna forma etiquetando personas que realmente no llegan a un trastorno narcisista, Ujú, ¿no? Por ejemplo, hay una línea muy delgada, como en un inicio te lo mencionaba, entre ser una persona competitiva, con una autoestima alta, con ganas y deseos de superación, y una persona narcisista. ujú. Entonces, tenemos que, para ello, hablar acerca también de algunos mitos y verdades del narcisismo. ¿Cuáles Entonces, son vamos, esos, claro, los vamos mitos hablando de los principales? mitos Sí, y claro, mitos y es como verdades. desenmascarando el narcisismo Mm, para que nos quede muy claro al momento de querer de repente etiquetar a alguien, sea tu pareja, sea tu amigo o no sé, algún familiar, y decir rápidamente, Es es narcisista. Es narcisista. No, narcisista. claro. Ligeramente Exacto, calificarla, ponerle el exacto. cartel. Claro, vamos entonces a hablar. Un mito del narcisista es que tienen la autoestima elevada, ¿no? Ellos no. Ellos tienen una autoestima sobrevalorada. Es decir, es lo que yo pienso, es lo que yo quiero, en mis tiempos, en mis momentos, ¿no? Y todo el mundo tiene Tiene que que hacer exacto, lo que ellos tienen sientan. que someterse a lo que yo estoy pensando, a lo que yo estoy creyendo, Ujú, ¿no? ujú, Ese es un mito. Otro mito, el sentido de competencia, ¿no? Una persona sana mm, va a competir, va a lograr sus metas, sus sueños, sus planes sin dañar al resto, ujú, ¿no? Entonces, si vamos a hablar del ámbito laboral, que suele darse, vamos a ver, va a haber una diferenciación entre ser líder y ser un jefe autoritario. mm, Los narcisistas son estos, ¿no? mm, Están en ese, todo el tiempo en oponerse, en ser ellos, querer ser realmente cabeza de todo el tiempo, sin escuchar a los demás. Oyen, pero no escuchan. ujú, Entonces, ese es un mito también, ¿no? Ellos lo hacen pasar como que son mis metas y yo las quiero cumplir, ujú, pero en sí están dañando su entorno, ujú, ¿no? ujú, Otro mito del narcisista es, por ejemplo, ¿no? Ellos se dan a notar a las personas como personas carismáticas, personas amables, personas que están poniéndose en el lugar de las otras personas, de su prójimo, pero lo hacen con una intención, con una finalidad de que pueda ganar ciertos objetivos, de que sus objetivos se cumplan todo el tiempo vulnerando al resto, sacando provecho todo el tiempo del resto sin importar incluso desfinanciarlos económicamente o emocionalmente estropearlos. ujú. Entonces, por eso es que se confunde Y, mucho el tema. y ahí podemos hablar de la raíz de muchos conflictos, por ejemplo, los grupos laborales, grupos Exacto. estudiantiles, ¿no? Ujú. El En narcisista, distintos grupos claro, humanos. ¿no? Claro que Ok, sí. ok. Vamos a hablar, si vamos a hablar del narcisista, cómo se mueve en distintos ámbitos, Ujú, ¿no? ujú. Entonces lo vas a encontrar Y- desde el ámbito laboral, ámbito relación de pareja, ámbito familiar, relaciones sociales. Narcisistas. Es bueno tener en cuenta las Mm, características mm, y hacer una diferenciación mm, entre una persona con una personalidad narcisista, un trastorno de la personalidad narcisista, mm, y una persona con esas características como tener una autoestima equilibrada, una autoestima alta, ¿no? Y este deseo de superación, En ¿no? la política nacional, también local, ¿podrías identificar algunos personajes que Eh, podrías tú, desde tu perspectiva, desde tu especialidad y de experiencia en el campo de la psicología, poder calificarlos como narcisista, identificar ese trastorno en su personalidad? ya, tiene que ser político necesariamente. Ujú. No, no necesariamente, pero también Ya, hay características, ¿no? Como querer llegar a la meta, a mi meta, sin ya. importarme eh, lo que las personas que están a mi alrededor, pues tenemos, voy a creo, hablar una buena cantidad de ejemplos ahí, ¿no? voy a Sí, mencionar a alguien, sí, no sí, político, no político, no pero político, bueno. ¿sí puedo Sí, usar sí, otro por supuesto, personaje? no, pues, Que está también libertad. sonado, ¿no? Sí. Se está dando la bioserie del Chavo del Ocho Claro, justamente. la biografía Sí, de exactamente. Y justamente, Chespirito, ¿no? sí, justamente se está hablando de un personaje, Florinda Mesa. Ella Así tiene es. rasgos Ah, característicos, tienes. una personalidad narcisista, ¿no? Bueno, no es difícil darse cuenta, Exacto, supongo, sí, ¿no? Es exacto, difícil ¿no? darse Ella cuenta tiene de características muy sí, marcadas en lo que es narcisismo, ¿no? mm, De políticos,
Prefieres un dólar. montón hay, ¿no? Prefieres dólar, Pero pero hay perfiles, digamos, en tanto en la política local, regional y nacional, ¿no? y claro, lo que pasa es que estamos en un... A quienes se están ocupando autoridades, digamos, y también Ujú, quienes pretenden postular, ¿no? Hay ujú. en ambos lados, Eh, ¿crees tú? No te estoy pidiendo que des déjame, nombre, porque no quiero tengo a quién, comprometerte, no quiero en, comprometerte. en mi mente ya tengo a quién Lo sé, mencionar, ¿no? Hay lo sé. varios, ¿no? Ujú. Entre algunos, bueno, creo que la mayoría. Pero sí tienen De esos rasgos, verdad, pues, sí, sí. estamos tan ahorita Mm, subyugados ante ujú. La mayoría, eso una política, lo has dicho, claro, claro. corrupta, donde no le importa el desarrollo ni el bienestar social, ¿no? De gente menos favorecida. Y bueno, pues No, con esta máscara, con mm, esta personalidad falsa, ¿no? De querer hacer el bien, lo vemos siempre, ¿no? En sus campañas políticas, exacto. cómo dan, cómo En regalan, cam cómo ofrecen, ¿no? exacto, cómo ofrecen Personas muy, y muy seductoras, que es distinto, muy manipuladoras ujú, incluso, ¿no? ujú. Que es distinto, eso también es un mito que me faltó mencionar, Sí, la manipulación con la persuasión, se puede confundir mucho. también se puede. Se puede confundir mucho. Ujú, Una cosa es persuadir y otra cosa es manipular. ujú. Y lo que vemos es que tratan de manipular en cada campaña política, tratan de manipular para obtener los votos que ellos necesitan. Una vez que ya están en el poder, se olvida. Y Entonces, una vez exactamente, a vamos a eso mencionar íbamos, un ¿no? montón. Yo creo que A eso ya las íbamos. personas tendrían que sacar sus propias conclusiones de acuerdo a las Y características una que vez vemos. estando en el poder, les importa muy poco, ¿no? Exacto, ¿no? El interés común, ¿no? Ujú, El padecimiento de muchas personas, muchas masas, ¿no? Y lograr, ¿no? Desde el puesto que están, ujú. sus metas, Sus como por vetas. ejemplo elevarse el sueldo de una manera descomunal, ¿no? Sobrevalora, Por exacto, ejemplo, ¿no? y así con tantos otros políticos en diferentes niveles de gobierno. Ujú, El telenovela y como tú mencionabas, la campaña, ¿no? Entonces, ya que estamos empezando una campaña hacia las elecciones generales y, en fin, para todo ámbito, ¿qué consejos podrías darles tú a los seguidores de Trujillo Limpio para poder identificar, ¿no? Qué herramientas podemos tener para poder identificar o acercarnos al menos a poder diagnosticar, los especialistas son ustedes, ujú. pero con simples palabras para poder darnos cuenta de que nos quieren convencer a costa de todo y que después no les va a importar nada y quieren ganar simplemente nuestro voto, ¿no? Decía yo en el ámbito electoral, pero nos sirve también para todos aspectos de la vida, ¿no? De Exacto. todos, en todas estas áreas. Exacto, para poder de repente identificar o detectar si las personas que se están postulando para ya una presidencia, un cargo político, El Congreso de tendríamos, la República, ahora exacto, senadores y diputados que viene ujú, ahora, en fin. exacto, tendríamos que también hablar acerca de los tipos de narcisistas, ¿no? Ujú, Tenemos el tipo de narcisista agresivo, ujú, que casi nadie se manifiesta así, y el tipo de narcisista encubierto, ujú, ¿no? Que es mucho más difícil de detectar. Entonces son personas que incluso pasan como víctimas tanto tiempo, ¿no? ujú, O que de repente te están desvalorizando de una forma bastante sutil, ¿no? ujú, No con una palabra agresiva, con una ofensa directamente, ¿no? Pero sí con indirectas, de repente con algún término que pueda de repente hacerte dudar de tu capacidad. ujú. Entonces, esto se puede de repente detectar más en relación de pareja o en relación amical, que ya vas conociendo a la persona día a día. Pero si vamos a estar, si hablamos de cómo detectar a un político, va a ser bastante difícil, Mm, bastante es difícil, ¿no? difícil, claro. Claro, no es Sobre todo en fácil campaña es detectar. difícil, Exacto, más si claro, están en campaña. porque ya Sería en bueno el hacer, cargo se claro, saca la sería máscara. sería adecuado y lo recomendable de repente hacer un estudio, ¿no? Ya, una revisión Ujú, de cómo ha venido años anteriores llevando su carrera política, ¿no? De que, bueno, no se le encuentre, como se dice, en cosas turbias, de que realmente sí llegó a ocupar algún cargo, el cargo que se haya, bueno, él haya de repente deseado cuando estuvo ocupando cualquier ese cargo que sea,
haya cumplido con lo que él propuso a un La inicio. persona Puede ser una narcisista característica esa se también, ¿no? caracteriza. La persona narcisista Perfecto. puede dañar a personas de su entorno, pero también generarse ellos mismos un daño y en torno a eso, tratamientos, ¿no? Como en todo trastorno, como para todo trastorno, ¿no? Sí, justamente es un buen punto el que tocas, ¿no? Em, ya que hablamos y estamos hablando del narcisista como una máscara que ellos se pone de ser personas competitivas, de tener una autoestima elevada, más no equilibrada, de personas de repente encantadoras y amables con su entorno. Es una personalidad falsa, solamente se están poniendo una máscara. Tú de repente al mencionarme esto, me estás llevando a pensar de cuáles son las causas de una personalidad Claro, narcisista. deben tener Son, cosas. claro, son personas rotas por dentro, ¿no? Son personas vacías, por eso el deseo constante de querer siempre el halago de las personas. Ujú. No se sienten tranquilas si el resto de personas no lo están halagando. Distinto a una persona sana. Es normal querer recibir elogio, es parte de una habilidad social y dar elogio. Ellos no. Ellos reciben elogio, pero no te dan No elogios. ningún tipo de elogio, no, Exacto. no, 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 no. ellos no se mueven en la reciprocidad. Claro. Entonces son personas que, si vamos a remontarnos de repente a su historia personal, provienen de crianzas, extremos de crianzas, ¿no? Ujú. Por un lado, personas de repente que tienen a padres castradores, castrantes, perdón, Mm. padres de repente que no brindan el amor necesario, un amor sano, y por otro lado a padres muy consentidores, ¿no? Padres que Principalmente eso viene, el origen puede estar en el hogar, sí, ¿no? provienen de Proviene. dos extremos, ¿no? En la crianza de repente de un padre muy maltratador, ¿no? Ujú. O que negligente en dar afecto, y de madres que han dado un afecto exagerado. También, ¿no? O También. sea, los hombres Los extremos extremos, pueden siempre he dicho que los extremos originar este nunca trastorno. son buenos, los No, claro. extremos no son buenos, ¿no? Ujú, Entonces siempre busquemos el punto medio en la crianza hacia nuestros hijos también, ¿no? Para ujú. evitar todos los trastornos, no solamente el narcisismo, sino todos los trastornos. Todo proviene de ahí, de la Ajá. crianza, ¿no? Muy bien, María Laura. Entonces, eh, ¿cómo podríamos llegar a ¿en qué momento crees tú que algunas personas, pues que el mismo narcisista, pues no, creo, no va a ir a buscar una consulta, ¿no? Pero las personas Es de su entorno, difícil. ¿cómo podría, que es una tarea nada fácil, Persuadir, convencer, ¿no? persuadirlos, ¿no? Para Exacto. que sean evaluados por Ujú. especialistas. Sí, existe, bueno, em, están relacionados, visto que buscan personas muy empáticas, ¿no? Ujú. Porque ellos se alimentan de personas empáticas. Son sus Claro, personas vitamina. Necesitan exacto. robarle la energía, ¿no? Son como estos murciélagos Ujú, emocionales. Te ujú, roban todo tu brillo, ¿no? Y la persona empática, de hecho, va a ser una de las personas con todo este amor real, este amor grande. La primera en decirle necesitas ayuda, busca ayuda profesional, ¿no? ujú, Puede ser que sí, si es su pareja, ujú. persuada o convenza para que reciba tratamiento. Y no hay cura en sí, quizás sí se puede aprender de repente ciertas habilidades sociales para tener una vida que se adapte más en el ámbito social, ¿no? Claro. Entre ellos tenemos la psicoterapia cognitivo-conductual, Ujú, también les puede ujú. favorecer mucho, pero es difícil, una batalla bastante grande, ¿Te ha ¿no? tocado casos, evaluar estos Sí, en casos, mi vida tratarlos? personal también, y también, sí he tenido pacientes, cuando ejercía en el área clínica, he tenido pacientes con estos rasgos de personalidad, rasgos, Ya. no trastornos, rasgos, ¿no? ¿Y mayormente qué Pero edades, con su, disculpa, María Laura? a partir de los 18 años tú A puedes ya partir de, o sea, aprender jovencitos a ya hacer, estaban empezando claro, esas podemos hablar características ya como de un personalidad. diagnóstico, ¿no? Antes Ah, de los 18 no, ajá. ¿no? Antes de los Ah, 18, a bueno, partir claro. de los 18 ya, ¿no? Ujú, Entonces sí, podemos hablar de rasgos mm, y hacer una diferenciación también, ¿no? Un diagnóstico diferencial entre un rasgo de personalidad y un mm. trastorno de personalidad. Ok, así es. Muy bien, te agradecemos, María Laura, esta visita a Ujú. podcast de Trujillo Limpio. Nos has dado muchas luces sobre este tema que tan mencionado hoy y como tú lo dijiste al principio, manoseado, ¿no? Ujú. Manoseado y es importante saber diferenciar. Hay una línea delgada definitivamente entre una persona con alto, digamos, alta consideración a sí misma, como es la autoestima y pasando ya esos límites, llegar a este trastorno
que es pues el narcisismo. Y bueno, finalmente quería preguntarte, ya para terminar, que ves a esas personas que tienen a su alrededor gente que los halaga bastante, pero estas personas en un momento se convencen de cómo es, ¿no? El líder, digamos. Sin embargo, hay factores que lo unen, que los vinculan, por ejemplo, el poder económico, ¿no? Ujú. Que podemos, no vamos a mencionar nombres porque no prefieren no mencionar de tu parte, pero hay también casos, ¿no? Que los tenemos cerca en la política nacional, en la política local, regional, ¿no? ¿No es Exacto, cierto? claro que sí, Eso también ¿no? tiene que, Ujú. en eso también pues, Sí, se eso pega también, te bastante. sirve bastante, eh, conocer al narcisista, ¿no? sí. Es un término que, es un tema bastante actual, ¿no? Se está hablando mucho de ello. Y sí, ¿cuáles son los beneficios de tocar este tema, no? Como te digo, estamos día a día, inmersos, como se dice, pues, en un constante, contacto con nuestra red social, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, la importancia, Y la no competitividad también sí, de claro la que época, sí, ¿no? ¿no? Sí. La importancia de hablar de este tema es, primero que nada, que te das cuenta, ¿no? El darse cuenta con quién también te estás relacionando, Ujú. ¿no? Día a día estamos luchando por tener de repente un cargo a nivel de repente laboral y no solamente eso basta. Para poder llegar a cumplir ciertas metas y ciertos objetivos necesitas de una estabilidad emocional. Y para ello, no puedes dejar Ujú. a tus relaciones interpersonales fuera de ello. Ujú. No puedes. Entonces, porque son parte de ti. Ujú. Por más que tú digas, sí, yo tengo fortaleza mental, control de pensamientos, es necesario saber con qué gente también te estás rodeando. Muy bien, María Laura, ¿cómo podrían ubicarte tus redes sociales para alguna consulta? Ok, para cualquier consulta privada pueden seguirme en mis redes sociales en Psicorienta y ahí ya les voy a estar brindando mi dirección de consultorio psicológico. Muy bien, entonces la magíster de Psicología Educativa, María Laura Cueva, estuvo aquí con nosotros en Trujillo Limpio. Será entonces hasta un próximo podcast. No olviden compartir, no olviden pues, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.